La arquitectura fue el arte principal de la civilización islámica, estando el resto de las artes subordinadas a ella. Presentó rasgos muy característicos y fácilmente reconocibles, aunque, sin embargo, en realidad fue una síntesis, bajo la nueva religión, de elementos clásicos, bizantinos, paleocristianos, visigodos, coptos, sasánidas, etc. Todo ello de acuerdo con el eclecticismo característico del arte islámico, asumiendo la herencia de los pueblos conquistados. Es por ello también que no hubo una única arquitectura islámica, sino que adoptó variantes muy diferentes en función de los distintos contextos geográficos y tradiciones locales. Los pueblos beduinos preislámicos apenas produjeron arquitectura monumental, por lo que en su expansión el Islam fue adoptando elementos de las civilizaciones conquistadas. Algunos atribuyen la tendencia a la horizontalidad y el gusto por la decoración estilizada y geométrica de la arquitectura islámica a esta tradición arábiga. Las plantas centrales y basilicales de sus mezquitas, el uso de la cúpula sobre pechinas y la decoración con mosaicos se adoptaron de la civilización bizantina. El aparejo dispuesto a soga y tizón, la combinación bícroma de piedra y ladrillo, los arcos de medio punto o muchos capiteles proceden de la civilización romana. El arco de herradura lo tomaron de los visigodos. El arco apuntado y polilobulado, las bóvedas de mocárabes, las cúpulas bulbosas y los minaretes en forma de espiral parecen proceder de las culturas orientales, especialmente de la persa. Una característica fundamental de la arquitectura islámica fue su tendencia a la horizontalidad, habitual tanto en sus palacios como en sus mezquitas, y solo rota por los elevados minaretes. Aunque también utilizaron la piedra, en sus construcciones fueron habituales los materiales pobres, como la mampostería, el hormigón, el adobe y especialmente el ladrillo. La pobreza de esos materiales se enmascaraba al interior de los edificios con revestimientos decorativos tales como paneles de yeso y azulejos muy ricamente decorados para darles un aspecto de suntuosidad. También fue muy habitual la reutilización de materiales de acarreo reaprovechados de construcciones anteriores. La arquitectura islámica se volcó hacia adentro, buscando espacios frescos y confortables, de apariencia lujosa y muy decorados, mientras que se despreocuparon más de su aspecto exterior. Los edificios tendían a fundirse con su entorno y eran muy característicos los volúmenes exteriores muy rotundos, cúbicos, cúpulas esféricas, etc. El elemento sustentante fundamental fue el muro, en muchas ocasiones reforzado por contrafuertes. También emplearon habitualmente los pilares y las columnas, en algunos casos reaprovechados. Las columnas tendían a ser delgadas, dado que soportaban techumbres muy ligeras. En ocasiones, como en la mezquita de Córdoba, llegaron a combinar el pilar y la columna, en un sistema de doble arquería de herencia romana y así poder conseguir mayor elevación. Remataron sus columnas con capiteles muy variados, algunos heredados de los clásicos y bizantinos, como los llamados capiteles de pencas, estilizando al máximo las hojas de acanto, o los capiteles de avispero, tallados profundamente a trépano. En otros casos la estilización llegó al máximo, como en los llamados capiteles cúbicos encintados, y también aparecieron otros tipos como los capiteles de ataurique o los de mocárabes. En la arquitectura islámica hubo una enorme variedad de arcos, el de medio punto, en ocasiones peraltado, el de herradura, de herencia visigoda, o posteriormente los habituales arcos de herradura apuntados o arcos túmidos, los arcos lobulados y polilobulados, los entrecruzados, los mixtilíneos que combinaban tramos rectos y curvos, los angrelados y festoneados, los de mocárabes, etc.
Fue muy habitual que los arcos se enmarcasen por una moldura rectangular llamada alfiz, que albergaba en sus esquinas las enjutas o albanegas, habitualmente muy decoradas. También emplearon los arcos dobles o geminados. Inicialmente cubrían sus edificios de modo adintelado con ligeras techumbres de madera, aunque tras el contacto con el Imperio bizantino emplearon también el sistema abovedado. Entre las cubiertas adinteladas destacaron los techos llamados artesonados, en forma de artesa invertida, muy ricamente decorados con motivos habitualmente geométricos. También emplearon distintos tipos de bóvedas, entre ellas las de mocárabes, unos elementos arquitectónicos decorativos en forma de prismas yuxtapuestos y colgantes que se asemejan a las estalactitas. La cúpula fue muy empleada, con significado de exaltación de poder y símbolo de la majestad divina. Solía cubrir los lugares más sagrados de las mezquitas, como el mihrab y la maksura, y las zonas más lujosas de los palacios. Utilizaron una gran variedad de cúpulas, destacando las estrelladas, las de arcos entrecruzados, las gallonadas, que recuerdan a los gajos de una naranja, o las falsas cúpulas de mocárabes. Un elemento fundamental de la arquitectura islámica fue la decoración, enmascarando los materiales pobres de la construcción mediante alicatado o azulejos y estucados en yeso. Así contrastaban los sobrios exteriores con la exuberante riqueza interior. Es posible que este sistema de enmascaramiento fuese una reminiscencia de los tapices y alfombras con las que los pueblos preislámicos decoraban sus jaimas, así como fruto del legado romano y bizantino. El estuco consistía en un revestimiento decorativo muy ligero y blando en placas a base de yeso o cal muerta que se moldeaba o labraba con motivos decorativos y posteriormente se pintaba. El azulejo era una cerámica vidriada de colores que servía para revestir los muros. Podía aplicarse mediante la técnica del alicatado, pequeñas piezas de diferentes formas y tamaño que entre todas formaban el motivo decorativo, al modo de un puzzle, como el opus sectile romano, y también aparecían azulejos, placas de cerámica de igual forma y tamaño con el dibujo prefabricado y que se unían entre sí. Los elementos decorativos más habituales fueron la decoración vegetal estilizada, el ataurique, la lacería, con motivos geométricos normalmente entrelazados, y la decoración caligráfica, muchas veces combinándose entre sí. Los patrones decorativos se generaban por seriación y repetición de elementos simples entrelazados o superpuestos, multiplicándose hasta el infinito en composiciones de simetría bilateral o radial y logrando un efecto unitario, dinámico y armonioso. Esta decoración se caracterizaba por su densidad ornamental, que llegaba a recubrir completamente el edificio, generando una sensación de horror vacui. También destacó su aspecto estilizado, su exuberancia y su variedad, contribuyendo a desmaterializar los ambientes. En algunas ocasiones la decoración del edificio se realizaba con los mismos materiales con los que había sido construido, formando composiciones normalmente geométricas como los paños de sebka, tan típicos del arte almohade. La arquitectura islámica consideró los efectos lumínicos mediante juegos de luces y sombras, brillos, reflejos y contraluces sorprendentes, siendo muy habituales las celosías. De este modo conseguían evocar tanto la mutabilidad y la condición efímera y cambiante de la naturaleza como la propia inmutabilidad de Dios. Los oasis, con presencia de agua y vegetación, eran fundamentales para la vida de los pueblos preislámicos que vivían en un ambiente árido. Probablemente de aquí surgió la concepción del jardín como imagen del paraíso islámico, de acuerdo también con las tradiciones persa y romana. La arquitectura musulmana integró este concepto simbólico de jardín, a la vez muestra de ostentación y de deleite sensual, y también
de evocación del paraíso coránico. En la arquitectura palaciega y doméstica de las élites musulmanas, el agua jugó un papel protagonista a través de estanques o albercas, de canalizaciones en superficie y de fuentes. No solo contribuía a aportar confort y a mantener los jardines y las reservas de agua potable, sino que, tanto estática como en movimiento, permitía jugar con sus diferentes posibilidades sensoriales, ópticas y auditivas, así como a desmaterializar el espacio mediante los juegos que provocaban los destellos de luz y los reflejos. Asimismo, el agua, siendo siempre la misma, pero en movimiento continuo y adoptando diferentes formas, aludía a los principios fundamentales de mutabilidad e inmutabilidad tan habituales en el Islam. La vegetación de estos jardines aportaba también una experiencia de deleite multisensorial completa a sus propietarios, tanto por la frescura de su ambiente, como por su variado colorido y apariencia visual, por el sonido del agua, del viento o de las aves, por los aromas de sus plantas, por el placer que producía la degustación de sus frutos y por las diferentes texturas presentes en ellos. La civilización islámica edificó muy variadas tipologías arquitectónicas, como la Medersa, el Alcázar, el Maristán, el Carabasar, etc., si bien los dos más característicos fueron la mezquita y el palacio.